Sui Generis Podcast, un espacio donde la fe se sienta a conversar con la razón. Aquí preguntamos, dudamos y creemos. Exploramos lo divino y lo humano en busca de nuevas formas de entendernos. Bienvenidos una semana más a Sui Generis Podcast, el podcast donde preguntamos, dudamos y creemos. Una semana más junto a Miguel y a Rubén, donde vamos a disertar el día de hoy un tema súper interesante, como es el miedo al fracaso. Dicen las estadísticas que el 49% de los emprendedores no comienzan un negocio por miedo. Y el 31% de los adultos estadounidenses han experimentado más miedo al fracaso que a volar o a otro tipo de actividad. ¿Qué les parece? Bueno, me parece que el miedo al fracaso es real en nuestra sociedad, ¿no? Ese miedo a ser señalado, ¿no? Si has fracasado. Pero la realidad es que los éxitos se construyen en base al fracaso, ¿no? O sea, para tener éxito en algo tienes que fracasar muchas veces, ¿no? Yo, de hecho, como investigador, ¿no? En la universidad, la verdad es que podría ser un currículum de mis propios fracasos, ¿no? O sea, de cuando tú mandas un artículo y te lo rechazan, eso es habitual en el mundo académico, pero a veces tarda varios envíos hasta que te lo aceptan. Y revisiones, ¿no? Revisiones, pero es verdad que esas revisiones, ¿no? Digamos que expertos ven tu trabajo y te sugieren mejoras. Oye, eso lo que hace es mejorar tu trabajo, no siempre, pero casi siempre, digamos, lo que hace es mejorar tu trabajo y al final eso se acaba convirtiendo en un éxito, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tenemos tanto miedo al fracaso cuando en verdad lo que vemos es que eso puede ser un factor clave, precisamente, para que todo vaya bien, ¿no? Sí, la verdad que es algo que vivimos mucho a cabo del día. De hecho, creo que podríamos decir que la vida del ser humano es un proceso de ensayo y error. O sea, toda la vida desde pequeño siempre se ha dicho que pues, a un niño, ¿no? Aquí es muy típico, no sé si allí se dirá, ¿no? No, no metas los dedos en el enchufe, ¿no? Una vez que el que juega con fuego se quema, ¿no? Una vez que te quemas, ya sabes que no, que por ahí no es, ¿no? Entonces yo creo que sí, al final el tener éxito en la vida es algo que todos anhelamos, todos queremos tener, ¿no? Pero muchas veces el tener puesto los ojos en la meta nos olvidamos del proceso, ¿no? Cuando muchas veces el proceso te enseña muchas más cosas que lo que te enseña muchas veces el haber llegado al objetivo, ¿no? No sé cómo veáis vosotros esto y lo que genera en nosotros, ¿no? Porque yo creo que al final todos estos temas que hemos ido hablando hasta el día de hoy han ido todos un poco relacionados, ¿no? Porque este miedo genera ansiedades, genera en muchos casos depresiones. Este miedo también se genera en las redes sociales a no ser visto como uno quiere o a no ser visto como uno quisiera que le vieran o que le vean como realmente es, le da miedo. Al final todos estos miedos van un poco relacionados con todos los temas que hemos ido hablando, ¿no? No sé cómo... El miedo puede ser una parte de tu vida, pero no es tu vida. Y es una de las cosas que yo le digo frecuentemente a mis pacientes. Es una etapa de tu vida, es una sensación, porque es una transformación de una emoción primaria. Las emociones primarias son esas con las cuales nacemos instintivamente, ¿ok? Puedo expresar felicidad, puedo expresar tristeza, puedo expresar miedos, pero cuando ellas se transforman, es decir, mutan a otro nivel, entonces el miedo se transforma ya en pánico, la tristeza se transforma en depresión. Entonces, si yo duro mucho tiempo con ese miedo a intentar algo porque voy a fracasar, simplemente se produce un fenómeno llamado parálisis. Y esa parálisis no es una parálisis física, es una parálisis intelectual, emocional, espiritual y en todos los sentidos, donde no te mueves simplemente porque ya tu mente te ha focalizado y que no lo puedes lograr. Algo que me llama la atención, hay muchos ejemplos seculares como J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, dice que presentó 12 veces, más de 12 veces en editorial y fue rechazada. Soltera, deprimida, y aún con todo eso siguió intentándolo. Es decir, que el problema no es pensar que voy a fracasar, el problema es ya pensar que he sido ya un fracaso. Porque pensar que puedo fracasar está bien, voy a intentarlo aunque fracase, pero la cuestión es pensar que ya soy un fracaso. Hay mucha gente que vive condicionada a ello. Steve Jobs es otro ejemplo, cofundador de Apple y aún con todo eso despedido de su propia empresa. Después vuelve con unas ideas renovadas, pero ya había creado Pixar, ya había creado Next y vuelve
con una idea diferente. Es decir, que hay gente que toma el fracaso como un puente para seguir intentándolo. El creador de la bombilla dijo que no había fracasado 9.999 veces, sino que lo había intentado más de 10.000 veces hasta que logró hacerlo. Y ahorita está muy de moda en redes sociales James Dyson, ¿no? El creador de muchos electrodomésticos y cuestiones famosas en el mundo. Y él dice que hizo más de 5.000 y algo de prototipos hasta que lo logró. Entonces creo que el miedo es simplemente una condición que te paraliza. Y cuando logras salir de esa parálisis es porque vuelvas a intentarlo nuevamente. Mm. Está el caso de los Beatles también, ¿no? Los Ujú. Beatles fueron rechazados por alguna discográfica Ujú. que luego, imaginaos, ¿no? Se echaron las manos a la cabeza, ¿no? Del error que habían cometido, ¿no? Pero ellos siguieron y oye, son el grupo más importante de música Ujú. de la historia de la música pop, ¿no? O, por ejemplo, hay más ejemplos, ¿eh? Me gusta el de J.K. Rowling, pero también tenemos a C.S. Lewis, que fue Ujú. rechazado en la universidad, ¿no? Como profesor Ujú. en Oxford, ¿no? O sea que, digamos que gente que tiene un nivel cultural, musical, intelectual muy alto, Ujú. también han sufrido ese rechazo, ¿no? O sea, parece que desde fuera nosotros pensamos en las personas que tienen éxito como que han hecho pum y ya están aquí, ¿no? De repente, ¿no? En verdad han sufrido un camino y claro, si tú quieres, digamos, conseguir algo en la vida, pues eso también te requiere un trabajo y vas a fracasar 100%, eso asegurado, ¿no? Y la verdad es que también eso en la Biblia lo vemos, ¿no? Lo vemos en personas que en ciertos aspectos fracasan, ¿no? O sea, podemos hablar de Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro cuando Ujú. está en la barca y se hunde en el agua, ¿no? O cuando niega a Jesús 3 veces, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego Jesús toma a este fracasado espiritual, digamos, Ujú. y le dice, pues sobre ti voy a edificar mi iglesia, ¿no? Tú eres la roca, ¿no? Oye, pues la verdad que eso nos habla de que Dios no se queda con ese punto que nosotros pensamos que nos vemos ya como fracasados, sino que Dios ve más allá de todo eso. Sí, la verdad, y que viendo ahora los ejemplos que ponéis, como el ejemplo de Pedro, ¿no? Me venía a la cabeza el ejemplo de Moisés, ¿no? Moisés, cuando Dios le llamó en esa zarza Ujú. ardiente que tenía que ir a Egipto, podemos ver que él mostró miedo cuando le dijo, Señor, yo no soy persona de mucha elocuencia. De hecho, de esa parte es de donde se piensa que Moisés era una persona tartamuda, ¿no? Entonces, él antepuso eso, ¿no? Entonces nos muestra que él, por la debilidad que él tenía o por la condición de vida que él tenía, como la tartamudez, él tuvo miedo. Ujú. Pero que Dios que le dijo, tú ve porque delante de ti ya he ido yo. O sea, el miedo, en fin de cuentas, es algo necesario, ¿no? Porque si para conseguir algo no hubiese ese miedo, o sea, si tú te planteas es el conseguir algo, un proyecto, un reto, y no estuviese ese miedo, sino que tú ya sabrías que lo fueses a lograr, todo el mundo lograríamos todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero ese miedo que nos lleva acompañando toda la vida y en muchas etapas de la vida también nos enseña muchas cosas. A este hombre, o sea, yo me imagino si este hombre por el miedo al fracaso no hubiese hecho lo que Dios le pedía. O sea, estamos hablando de una parte bíblica muy importante, una parte histórica muy grande, que fue cuando Dios liberó al pueblo de Israel del gobierno egipcio. Entonces, ¿qué cosas podemos estar limitando por simplemente a lo mejor mis limitaciones o mis debilidades o sea, el poner miedos que reflejo en mí, ¿no? Pero aún así, incluso más adelante, creo que es Ujú. en Corintios, creo que Pablo dice que, bueno, que Dios se fortalece en nuestras debilidades, ¿no? Entonces, qué importante es el tener en cuenta que aunque tengamos miedos, aunque tengamos eh, problemas o pensemos que no vayamos a lograr, ¿no? Allí va a estar Dios por delante nuestra, ¿no? Creo que es un punto importante el saber que aunque tengamos miedo, siempre Dios va por delante nuestra y nos va acompañando, nos va guiando. El ser humano nace con dos miedos. Uno de ellos es el miedo a los ruidos y otro es a caerse. Son miedos O sea, fisiológicamente, no físicamente. fisiológicamente Ujú. son miedos que están allí configurados. O sea, nacemos con ellos. Los ruidos
Si ponemos a un bebé, los ruidos lo atormentan, es algo. Ellos son muy ruidosos, pero los ruidos, de manera contraria, Los suyos propios no le atormentan, ¿eh? No, no, los no. suyos propios no lo atormentan, pero los que vienen del medio externo sí les perjudica. Entonces creo que el miedo lo vamos programando progresivamente a medida que vamos avanzando en edad. Y creo que el miedo también fue uno de los problemas de la caída del ser humano. Adán respondió, tuve miedo y me escondí. Entonces, cuando dice tuve miedo y me escondí, el ser humano, y dentro de medicina englobamos todos los miedos como fobias. Por eso es que existe la agorafobia, la claustrofobia, y todo lo más mínimo que nos imaginemos va a tener un término médico englobado dentro de las fobias. Inclusive, las fobias son una patología que dentro de psiquiatría se estudia muy amplia. Y se dice que los mayores miedos son adquiridos desde la infancia. Es decir, que los vamos alimentando progresivamente. Inclusive hay niños que si tú de alguna u otra manera los asustas o le provocas algún tipo de reacciones a lo que no están acostumbrados, a medida que van creciendo van a tener miedo a acercarse a ese tipo de elementos, algo. Niños que desde pequeños le están metiendo miedo con las cucarachas, un ejemplo. Cuando son grandes, ya ese miedo se va a manifestar. ¿No estaría ligado también esto o condicionado a la manera como vamos creciendo y también nos van cimentando algunos miedos en casa, en familia? Es decir, miedos como que no hagas esto o no hagas lo otro o esto, que obviamente la disciplina es una cosa, pero sembrar miedos también es otra cosa. ¿Cómo lo ven? Hombre, a veces inconscientemente puede Ujú, ocurrir eso, ¿no? O sea, los padres inconscientemente vuelcan su cosmovisión, su forma ujú, de ver las cosas en sus hijos, ¿no? Y los hijos necesariamente beben de esas ideas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que se pueden transmitir ese tipo de miedos, ujú, incluso obsesiones, gustos a veces, ¿no? Porque a claro. veces los hijos les gustan cosas muy parecidas a los padres hasta que ya luego crecen y entonces ya empiezan a descubrir un nuevo mundo. Pero fíjate que este miedo al fracaso, el fracaso en sí, de hecho, puede acabar mostrando algunos ídolos que nosotros tenemos Ujú, en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ídolos como la reputación, por ejemplo, ¿no? Tú tienes miedo al fracaso porque piensas que tu reputación se va a ver dañada a lo mejor, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, el fracaso es bueno incluso hasta para eso, ¿no? Hasta para desvelar cómo es tu vida y en qué lugar de tu vida está el Señor, ¿no? Así al menos lo veo yo, ¿no? Sí, yo estaba pensando ahora con lo que tú comentabas, ¿no? Y justo lo estaba relacionando con una parte que estoy estudiando en la universidad, en el curso de pedagogía, y es que desde los niños, desde muy pequeños, tienen una forma de aprendizaje que es el aprendizaje por imitación. Es decir, ellos están constantemente viendo a sus antecesores y van repitiendo lo que ellos hacen. De hecho, es muy normal, yo por ejemplo, a mí me lo han dicho siempre, tú ves andar a mi padre y me ves andar a mí después y andamos exactamente iguales. O sea, yo aprendí por imitación la forma en la que mi padre caminaba, ¿no? Pues de la misma manera podemos llegar a aprender manías, podemos llegar a aprender miedos. O sea, al fin de cuentas, ujú, cuando somos niños somos un espejo de lo que vemos cuando somos pequeños, ¿no? Y si esto lo llegamos a extrapolar un poco a lo que es el entorno religioso, es la forma que nosotros tendríamos que dirigirnos, ¿no? E intentar seguir de, o sea, una enseñanza de imitación con Cristo, seguir de la manera en la que Cristo nos enseñó a vivir, nos ha dejado la Biblia y en ella podemos ver muchos aspectos en los que podrías llegar a pensar, ¿no? El miedo que Cristo, o sea, el peso que Cristo podía llevar de que él tenía una ujú, misión más allá que como humano, es inconcebible, pero él sabía como 100% hombre y 100% Dios que esa misión se iba a concluir. Entonces, dirigirnos de esa manera de poder ver de que si Dios quiere que lleguemos a ese punto, es por algo y vamos a llegar, y si no es de Dios que lleguemos a ujú. alcanzar esa meta y fracasamos por ello, no significa que estemos derrotados. Seguramente hayamos aprendido muchas cosas en el proceso, hay que levantarse, hay que seguir, hay que volverlo a intentar. Igual no lo intentas ni a la primera, ni a la segunda, no lo consigues, ni a la tercera, sino que es a la cuarta cuando llega el momento de alcanzar esa victoria y has aprendido mucho más de todo el proceso que de haber alcanzado, porque pues tal y como somos, terminamos un reto y empezamos otro.
O sea, el ser humano al final es inconformista en su forma de ser y siempre está constantemente en su vida poniéndose retos, ¿no? Cuando somos pequeños, pues no, pues yo quiero llegar a ser futbolista o siempre nos vamos poniendo metas desde muy pequeños, incluso ya en la madurez, pues quiero formar una familia pues como hablábamos en otros, quiero conseguir un coche, ¿no? Entonces, ¿de qué manera focalizamos el fracaso? ¿Como algo negativo en nuestra vida o como algo positivo en nuestra vida? Porque fracasar no siempre es malo. Igual lo hubieses conseguido y te olvidas de todo el proceso y no ha valido para nada todo ese proceso. Yo creo que uno de los antídotos para el miedo al fracaso es intentarlo. Intentarlo hasta que la idea se conciba o tengas un prototipo que funcione. Muchas discográficas han tenido que cerrar la boca cuando ven que a ese cantante que rechazaron está triunfando con otra discográfica. Ujú. Un editorial ha tenido que prácticamente decir valía la pena cuando realmente otra editorial decidió creer. Y eso pasó con Gabriel García Márquez, un escritor colombiano, cuando escribió uno Sí. de sus mejores libros, dice que fue rechazado más de 99 veces. Abraham Lincoln, 26 derrotas electorales hasta que logró ser presidente. Entonces logró ser presidente y luego viene lo del magnicidio y todo eso, pero lo intentó. Entonces yo creo que uno de los antídotos que podemos dar para la gente que tiene miedo a intentar algo o a comenzar algo es que lo intente. O sea, nadie nace aprendido, nadie nace ya con una guía, con un manual, con el intelecto ya todo desarrollado. Es Ujú. cuestión de intentarlo, es cuestión de progresivamente ir haciéndolo. Si yo vivo constantemente con miedo al fracaso, lo único es que voy a activar el cortisol. Y al activar el cortisol se aumentan los niveles de estrés y ese nivel de estrés no es nada saludable. Entonces creo que médicamente hay gente que vive constantemente con un cortisol muy elevado porque le da mucha vuelta a lo que realmente debería comenzar. Y si no comenzamos, nunca vamos a saber si somos buenos en algo. Mm. Yo añadiría además que al fin y al cabo nuestra identidad como personas no está en el éxito que tengamos, ¿no? Ujú, Por eso no hay que tener miedo al fracaso. Nuestra identidad realmente está en Cristo, eso es lo que nos hace personas, eso es lo que nos hace ser personas dignas, de hecho, ¿no? ujú, En la sociedad tú eres un tipo digno si tú has ganado una millonada, tienes una empresa, tienes lo que sea, ¿no? Has conseguido algo en la vida. ujú, Pero aunque nosotros no hayamos conseguido nada en la vida a ojos de la sociedad, ujú. no importa, no tiene ninguna importancia porque nosotros somos lo que somos gracias a nuestra identidad en Cristo. Yo creo que teniendo eso en perspectiva ya te cambia todo, ¿no? Porque ya pues se te quita el miedo a lo que piensen los demás, a si realmente llegarás a tener éxito o no tener éxito. Bueno, al final, ¿qué es el éxito? ¿No? Es otra pregunta. No sé qué pensáis vosotros, ¿qué es el éxito? Eso da para otro episodio completo. Yo creo que va de la mano de lo que sería el fracaso, porque lo que es basura para alguien es tesoro para otro. Siempre esa frase me ha Ujú. gustado porque lo que yo puedo valorar como éxito, para otro quizás será algo muy minúsculo, pero lo que para esa persona realmente interesa es lo que ellos ven como éxito y como importante. Entonces, creo que es bastante subjetivo también el contexto de éxito y el contexto de miedo a fracasar, pero aunque si ya tú te quedas que tienes miedo y miedo y miedo, nunca vas a salir de ello, nunca vas a por lo menos intentarlo. O sea, creo que éxito y fracaso van muy de la mano en cuanto al tipo de persona y a cómo lo considere. Sí, porque además es curioso que la mayoría de las veces en las que nos proponemos un reto, el 50%, bueno, digamos más del 50% de las veces, consideramos algo exitoso que no tiene nada que ver con lo que era al principio. Ujú, Es decir, durante el proceso hay muchas cosas que cambian. Uno mismo, al final, durante el proceso de las cosas va cambiando y ya no tiene las mismas metas o las mismas perspectivas de ver el objetivo que tenía, ¿no? Es decir, tú empiezas con un objetivo de, pues quiero llegar hasta este punto, pero por las decisiones, por la forma en la que vas aprendiendo o por la forma en la que va evolucionando tu vida, tu madurez, al final terminas tomando otra serie de caminos. Entonces, ujú. realmente, pues la vida desde el principio hasta el final es un proceso. Y pues podemos fracasar mil veces, podemos tener éxito mil veces, o sea, vamos a experimentar en nuestra vida tanto una como la otra. La cosa es cómo tú te repones de eso, cómo tú aceptas eso en tu vida.
pues es un poco lo que decía Miguel, ¿no? ¿Cuál es tu identidad realmente? Eso no te lo va a quitar ni un fracaso, ni un éxito. Y si realmente tu identidad cambia por tener un éxito, realmente es que no tienes claro cuál es tu identidad. Entonces, el miedo al fracaso no puede paralizarnos, como tú dices, o perder el norte de nuestra identidad. Tenemos que buscar ser quienes somos, intentar hacer el proceso y no tener miedo a no conseguirlo, sino a no intentarlo. Creo que ese es el punto, ¿no? O sea, si no lo has conseguido, pero lo has intentado, por lo menos lo has hecho. Que es lo que tú decías antes, ¿no? La cura a ello es intentar hacerlo. Hay una historia que leí hace poco y me llama mucho la atención, y es que el miedo de todo cirujano es que desarrolle Parkinson. ¿Quién Mm, va a querer operarse con un doctor que tiene Parkinson? Resulta que hay un cirujano de la mano español que uno de sus miedos era eso, padecer de alguna enfermedad neurodegenerativa que le generara inestabilidad o el pulso, que es lo que más necesita un cirujano. Y resulta que a sus 60 años aproximadamente que tiene actualmente, sigue operando y tiene Parkinson. mm. Ahí Y va. él, y él Sí. le dice, Curioso, no y lo él le sabía. dice, él le dice a sus pacientes que él tiene Parkinson, pero está controlado. Obviamente con fármacos inductores, inclusive se puso un sistema a nivel cerebral que le regula el tono y todo, y ya no tiene cierto temblor, pero no Sí, con ese tanta, temblor le permite. le Ujú. permite, sí, le permite hacer la cirugía, y uno de los mejores cirujanos de la mano aquí en Y España. no huyen los pacientes Eh, eh, despavoridos. sí, él lo que dice es que él le dice a sus pacientes, y los pacientes corren a operarse con él. Ujú. Entonces él tenía miedos a aún haber alcanzado, es un reconocido cirujano en el mundo, y él decía, tenía miedo a que alguna de estas enfermedades me acechara, y me tocó. Es decir, que aún alcanzando el éxito, aún siendo mejor en tu área, puedes tener miedos allí escondidos que pueden aflorar. Hay una ley que dice que lo que el hombre teme, eso le sobrevendrá, pero no sabemos a veces el punto hasta donde podemos llegar hasta que nos toca vivirlo. A Ujú. este cirujano le tocó, y yo siempre me preguntaba, ¿será que vamos a querer operarnos con alguien que tenga Parkinson? Y este hombre es ejemplo de que hay miedos que pueden volverse realidad, pero la cuestión es la actitud que yo tomo a la hora de afrontar el problema. Ujú. Entonces creo que ya hemos dado muchas herramientas, intentarlo, la actitud, cómo vamos focalizando la situación, y cómo, con qué ojos miramos tanto el éxito como el fracaso. Totalmente. Y creo que también hay que tener en cuenta que el ser humano ya de por sí es un ser fracasado, ¿no? Mm, Fracasado en el pecado. Nosotros intentamos mm, ser como Dios, ¿no? Como vemos en el ujú, relato del Ujú. Génesis con sí, Adán y Eva. Y por lo tanto ya desde el inicio estamos fracasados, estamos marcados por el fracaso. ujú, Pero aún así, Dios no nos retira su favor. Dios sigue amándonos. Dios sigue utilizándonos. Eso es una gran esperanza que yo creo que a nosotros nos permite realmente seguir adelante, ¿no? Porque si no, pues nada, apaga y vámonos, ¿no? No, al ujú. contrario. Y la Biblia nos muestra que continuamente Dios utiliza a personas fracasadas en el pecado y en otros aspectos. Tenemos a Jonás, por ejemplo. Jonás, que Dios le dice, vente para este sitio, vete a predicar a Nínive. Y él dice, no, 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 yo me voy para el otro lado, para el lado contrario, España, ¿no? España. Y sin embargo, bueno, ya sabéis la historia, Dios le utiliza, porque la gente luego en Nínive se convierte, escucha el Evangelio, escucha el mensaje de esperanza de Dios, y resulta que la gente se convierte, ¿no? O sea, me parece maravilloso, ¿no? Tenemos a David también fracasado, y Dios le utiliza y le pone como ejemplo, lo vemos como ejemplo en el Nuevo Testamento incluso. En fin, eso yo creo que a nosotros nos habla primero del carácter de Dios, de cómo es Dios, de lo bueno que es, y segundo nos habla de lo que nos ama realmente, a pesar de cómo somos. Hmm. Yo la verdad que no tenía pensado mencionarlo, pero yo sí tengo pues una experiencia respecto con esto. Como creo que he comentado ya en algún episodio, yo ya hace unos años me diagnosticaron un padecimiento y yo viví mucho tiempo con miedo. Con miedo, o sea, yo no hice muchas cosas por miedo, porque en mi cabeza era, es un padecimiento que realmente, pues ahora mismo hablando contigo, tú sabes que podría surgir. Y he tenido mucho miedo en muchas situaciones de decir, "Bueno, pero es que ¿para qué lo voy a hacer si no voy a llegar a ello? O sea, no voy a tener el suficiente tiempo para disfrutar de ello". Yo sé que no es así, yo sé que esto no es de esa manera, sino que es mi mente jugando una mala pasada.
Pero si he vivido con ese miedo y me he limitado en muchas situaciones por ese miedo, y ha llegado un punto en el que he tenido que decir, mira, no, hasta aquí llega este miedo, o sea, no voy a parar, voy a intentarlo, voy a seguir disfrutándolo hasta donde Dios me permita, hasta el día en que Dios me diga, vente conmigo, ese día celebraremos de otra manera, pero voy a intentarlo, voy a luchar por ello. De hecho, algo que yo en esa época ya consideraba inconcebible era casarme. A día de hoy me he casado con una mujer preciosa, pero no permito que el miedo invada mi vida, como tú decías, y me paralice y me impida hacer cosas. O sea, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, que igual no llego a ver el resultado, o igual no llego a ver el éxito, o igual me quedo en el proceso. Perfecto, pero hasta el día de hoy, hasta el día en que Dios me lo permita, voy a intentar evitar ese miedo y luchar por conseguirlo. Eso es importante, ¿no? A veces, y se lo queremos transmitir a todos los que nos escuchan, es que lo que tú padeces, tus situaciones, tu contexto, todo eso quizás puede darte algún pronóstico, te puede dar alguna idea de lo que tú pienses, pero tampoco es la idea final, porque creo que Dios es el que tiene la soberanía de todo y es el único que puede decidir sobre una persona, y a veces tenemos esos miedos. Y quizás los miedos es por patologías, por enfermedades que son bastante agresivas. Y imagínate tú el miedo que enfrenta una persona que esté en pleno éxito de vida, esté logrando triunfo y de repente le diagnostican cáncer. Entonces ya no es el miedo al fracaso en sí, sino el miedo a morir y no continuar en lo que ya estaba siendo exitoso, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, el miedo se puede presentar en todas las esferas, tanto como si lo estás intentando o tanto si ya lo lograste y viene algún padecimiento, como el ejemplo del cirujano de la mano. Entonces, creo que en cualquier momento el miedo nos puede jugar una mala pasada, sea que lo estemos intentando o sea que ya lo hayamos logrado. En ambas fases puede estar involucrado. Totalmente. La verdad que es un tema que nos toca de lleno a todos, ¿no? Y que, bueno, pues agradece ese aspecto también personal porque eso nos humaniza y nos muestra tal y como somos realmente, ¿no? Que estamos aquí hablando, parece que... Estamos ajenos a todo, Exacto. separados. Lo vemos de lejos. Exacto. No. Exacto. Si hablamos de ello, la verdad es porque hemos tenido una experiencia en ella, en lo que estamos hablando, y puede ser mejor, peor, puede haber sido más o menos dura, pero bueno, al fin de cuentas, el propósito de este podcast es exponer nuestra experiencia, nuestra forma de ver las cosas, lo que Dios a nosotros nos ha enseñado en nuestro proceso, y si a alguien pues le puede servir y le puede ser de bendición, pues alabado sea Dios, no por ello. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que hemos dado ya bastantes herramientas sobre este tema y creo que, pues nada, vamos a parar por aquí el tema de hoy, ¿no? Sí, yo creo que ha sido bastante útil en cuanto a que hay que tomar actitud para realmente vencer al fracaso. Siempre digo que Moisés vivió 3 etapas en su vida. Fue un hombre que vivió 120 años y dice que hasta su último día y su último suspirar se mantuvo vigoroso. Pero esas 3 etapas, a los 40 años, Moisés pensaba, como estaba en el palacio del rey, vivía en Egipto, pensaba que él era alguien. En los siguientes 40 años fue un proceso para saber que no era nadie. Y los últimos 40 años era saber lo que Dios puede hacer con alguien que cree que no es nadie, pero en él sí es alguien. Entonces, el fracaso es simplemente una etapa. Moisés no duró todo el tiempo siendo un fracasado. Fue levantado para vivir también cumpliendo la asignación que Dios le había entregado. Entonces, cumple tu asignación, actitud y hacer. Así que bueno, nos vemos en otro capítulo que sea de bendición para sus vidas. Recuerda suscribirte, darle like. Si tienes algún comentario, también lo puedes hacer.